Santo. Buenas noches, bendecidos. Un saludo fraternal a todos los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Al hermano William, a la hermana Giselle en Ecuador, al hermano Alejandro en Santander, España, a la bendecida Giselle en Ecuador, ya lo dije, a la bendecida Ángela Arce, su esposo Daniel y sus hijas, al bendecido Uber Vázquez en Ibagué y su esposa y su señora madre en el Tolima, en Ibagué, Tolima, el bendecido Héctor Duque en Jamundí, bendecido Diego Ortega y su esposa Aura María Aguilar, sus hijos, esa familia, un saludo fraternal. A la bendecida Adriana Tobar, sus hijos, una mujer firme en el Espíritu Santo y que ha sido un instrumento de Dios, del Dios vivo y de apoyo a esta congregación, lo mismo que el hermano Leder Piamba en Cajibío y el hermano Jorge Quila Sánchez. La bendecida Osiris en Bochalema, todos los recordamos con un cariño fraternal en el mover del Espíritu Santo, sabiendo que cada uno se mueve en el corazón de nosotros, al bendecido Víctor y a la bendecida Marina Asprilla, y así el Espíritu Santo se va manifestando en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno, bendecidos, habíamos estado diciendo que ahora 8 días hablábamos de Primera de Pedro 4:11, donde decía que todo lo que hablásemos se hablase conforme a la palabra de Dios. También habíamos hablado íbamos a hablar ahora, de 2 de Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora. ¿Cuándo? Ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ¿cuándo? Ahora, el día de salvación. Esta es la palabra que Dios nos habla, el ahora de Dios, en el tiempo, y es en tiempo aceptable. ¿Por qué? Por el tiempo de la justicia. Él no ve sino la sangre de su Hijo Jesús, por el cual estableció una genealogía humana, el Espíritu, y ya lo habíamos dicho: Adán, Se, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, y así hasta Noé. Pero esa generación desapareció en el diluvio y siguió con Noé hasta el rey, hasta Abraham. De ahí vinieron 3 generaciones más, para 42 generaciones, con tiempos específicos. Entonces esto es lo que nos exhorta el apóstol Pablo. Dice el 3: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Por eso arranqué mirando Primera de Pedro 4:11, que dice que hablamos de la palabra de Dios. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿De cuál ayunos será que habla el apóstol Pablo ahí? Porque él está hablando de la gracia, que no recibamos la gracia ¿en qué? En vano. Entonces, ¿de cuál gracia nos está hablando? ¿Será el ayuno nesteo?
el ayuno religioso, nesteu, el que ayuna por cuestión religiosa. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El 7, ¿en qué? En palabra de verdad, no cualquier palabra. Por eso nosotros aquí no hablamos de ninguna actitud o rito religioso. No podemos. Ahora 8 días el Espíritu nos revelaba que estábamos incapacitados para celebrar cualquier actitud religiosa, para cargar cualquier imagen o hacerle adoración a cualquier imagen, porque el Espíritu Santo no ha trabajado en tu mente y en tu corazón en vano. Él ha trabajado en ti para que tú tengas una conciencia, oiga bien, de santidad, como Él lo dice. Sé santos porque yo soy santo. Esa debe de ser nuestra preocupación. Pregunta: ¿qué hará Dios si yo me santifico o no me santifico? ¿Qué hará? Sigue siendo Dios. Entonces, ¿de quién es el problema si yo soy santo o no soy santo como Él es santo? Mío. Por eso Timoteo decía: cuídate de ti mismo. Hablamos también de que cuál debe ser nuestra prioridad. Pues hallarnos haciendo la voluntad de Dios para agradarlo a Él. Si Él lo que quiere es agradarnos a nosotros, todo lo hizo en amor y con amor para nosotros, para este tiempo. Pero eso depende de la comunión íntima que tengamos con Dios. Mire, si nosotros nos llevamos de la comunión íntima con Él, del conversatorio, para mí la Biblia es un conversatorio con Él, porque todos los personajes Él los pone allí como ejemplos, con sus errores y sus virtudes, para que yo aprenda las virtudes y deseche los errores, no repita esos errores, no caiga en reiteración de errores. Mire, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, hasta así yo hable mal, Dios se manifiesta en gloria y así el otro no quiera, ni eso me esté pidiendo. Vamos a mirarlo en el libro de Hechos 3, capítulo 3, verso 6. Vamos a mirar allí una cosita interesante. Hechos 3, 6. Es tan poderosa la unción. Por eso no debemos enredarnos. ¿Cómo dijo? ¿Por qué no dijo? No, busquemos siempre la revelación espiritual. Hechos 3:6. Bueno, miramos desde el 1, pues para que no perdamos el contexto. ¿Quiénes subían? Pedro y Juan. Desde allí comienza uno a mirar dos contradictores. O Pedro no le dijo a Jesús: ¿y este qué? Que se recuesta en tu regazo. Pedro tenía cierta carguita con Juan, ¿o no? ¿Y este qué? ¿Tú qué tienes con él? Le dice la unción. Déjalo, camina, haz tú lo tuyo y déjalo él caminar en lo de él. Entonces van los dos juntos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entran en el templo. ¿Lo traían por qué? Por negocio. Ese era el negocio de ellos. Lo traían por negocio. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Él no quería sanidad ni nada. Dame platica. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. ¿Qué sería? Porque eso era lo que él
Mire que ese texto es específico en eso, hace énfasis. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos, el 6. Mas Pedro dijo, pónganle mucha atención aquí la expresión de Pedro. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿De dónde era Jesucristo? Mire la confesión que está haciendo. Entonces, no, es que Jesús antes y Cristo después, que ¿cómo vas a decir esto? Mire aquí, pues. Entonces, vamos a seguir. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire que es tan poderoso meterse uno en la unción. Como decía el apóstol Pablo ahora ya en 2 de Corintios. La gracia de Dios no es en vano, en ninguno de nosotros. Pero nosotros tenemos que querer. Porque mire, es una confesión no en línea, no, pues Jesucristo de Nazaret, imagínense. Con nombre y apellido. Pero ¿qué es lo que la unción premia allí? La intención, el amor fraternal en estos dos hombres. No querían ver a ese señor paralítico y de que todos los días lo tenían esclavo ahí porque lo llevaban allá, porque era de nacimiento. La gente no quería que él se sanara. O al apóstol Pablo no lo persiguieron porque dejó a una divina muda y no podía adivinar ya nada, y fueron y lo acusaron porque les quitó el negocio socio. Entonces Dios siempre está mirando en la intención de una acción. A eso nos congregamos aquí, a aprender de una palabra de Dios nueva, que nos revitalice, nos fortalezca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere algo nuevo. Bendecíale una pregunta. Ustedes, sus alumnos, ¿qué quiere ver en el futuro sus alumnos? Seres humanos, y que si puede sobrepasarla usted mejor. Usted puede ver uno que sea embajador porque se graduó de abogado, ese lo saqué yo. Y los tiene, ya tiene ese privilegio, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la exhortación que le dijo Jesús a los apóstoles? ¿Ustedes harán qué? Cosas mayores que yo. Si Él, que era nuestro maestro, y nos exhorta a eso, ¿pero qué nos está exhortando el Espíritu Santo aquí? Que nos soltemos a la unción, que lo volvamos una prioridad, de levantarnos en nuestro caminar diario y acostarnos. Que el Espíritu nos va acomodando, Él nos va acomodando, nos va ubicando. ¿Por qué? Porque se volvió prioridad en nuestra mente y en nuestro corazón. Es una prioridad, es una necesidad. Amamos al prójimo porque es una naturaleza amar. Ya es una naturaleza. No es que yo lo tengo que amar porque la Biblia dice que si te dan una cara le pongas el otro cachete para que te otra palma más duro. No, es una naturaleza. Entonces cuando tú te mueves en amor, el amor de Dios se mueve en el corazón de esa persona. El amor de Dios se mueve en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque tú estás siendo ¿qué? Obediente. Jesús lo dijo. Aprende de mí, Mateo 11:29, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso es mi prioridad. Señor, de toda soberbia yo renuncio hoy. Toda altivez, toda ira, toda contienda. Porque es que, ¿cuánta gente no ha matado a otro en una ira? O la ha herido, le ha dicho palabras y la ha sentido peor que nadie. Sí, bendecido Nelson. Por una ira en un momento. ¿Cómo se le ocurre?
Yo no mato una mosca, yo soy incapaz de matar una mosca. Ese es el problema de las emociones, y más ese problemita allí, una envidia. Si tú no sabes manejar la envidia, haces lo que sea con tal porque vives cargado por lo que el otro tiene. Aquí nada de lo que el otro tenga es eterno. Lo que Dios nos ofrece sí es eterno. Y nos lo ofrece para que disfrutemos de sobreabundantes riquezas. El testimonio de Job: le quitaron 7 hijos. Los hermanos, los amigos de él hablan. Ahí se nota la envidia que le tenían a Job. Ahí se nota. Es que usted, porque usted es así, porque usted hace así, porque usted es allá, porque usted es acá. ¿Y qué le dice Dios? Ustedes no han hablado de mi siervo Job, no han hablado lo recto. Voy a que mi siervo Job ore por ustedes, porque el juicio, mandamiento de Jesús decía: no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces mire, si yo me vuelvo de que la prioridad en mi vida es el aprender a obedecer a Dios, así yo lo diga mal, la unción me va a respaldar, porque Él está mirando la intención de ¿qué? De mi corazón. Mire, ellos lo están diciendo, ellos fijaron el ojo allá, ellos, este man desde pequeño, porque allá dice que había gente que lo veían que era de nacimiento y que lo llevaban, y en la Biblia hace énfasis, ahí el libro de Hechos hace énfasis en esa situación. Y ellos dicen: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y el mismo Pedro no fue el que dijo, y cuando le preguntaron: ¿y tú quién crees que yo soy? ¿Qué dijo él? El Cristo. ¿A quién iremos si tienes palabra de vida? ¿Y por qué está hablando así en esa forma? ¿La emoción de la unción o qué pasó? Qué buena, qué buena. Ahí es donde es bueno uno escudriñar. Jesucristo es bueno. Esa, ¿cómo es que se dice? Interpolación que hace usted. Sí. Entonces, pero no, que hay veces hay que escudriñar Biblias antiguas para ver si es que no ha sido puesto, o sea, tergiversada esa escritura y le han añadido, porque en estas Biblias modernas tienen ese problemita, le han añadido textos que en los originales no están. ¿Estamos? Bueno, entonces, pero la exhortación es esa, ¿sí? Que cuando Dios tiene un propósito con usted, nada ni nadie lo puede impedir. Se manifiesta porque se manifiesta, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, desde que todos asumimos el compromiso de que la obra que el pastor había levantado aquí, por guía del Espíritu Santo, no se iba a caer. Dios transmitió esa unción del pastor a cada uno de nosotros, para que nosotros continuemos la obra. ¿Y qué nos está enseñando el Espíritu Santo? Que no nos miremos a nosotros, a nuestras fuerzas, que no razonemos humanamente, sino que lo miremos a Él como autor y consumador de la fe, que Él es el que hace todo. Nosotros no tenemos sino que tener un corazón dispuesto a la fidelidad de cada uno de ustedes. Hoy es miércoles, a las 5 me voy a reunirme porque Dios me ha llamado a hacer una obra grande y sé que va a hacer cosas grandes, maravillosas. Siempre ha sido así. O sea, levantó a los apóstoles y ahí mandó a Pablo a predicar la gracia. ¿Por qué no escogería a Juan, que era el apóstol del amor, el que se le recostaba? Y todos los mensajes que usted ve del apóstol Juan: hijitos, amados míos. No, tenían al apóstol Pablo, un religioso de 7 suelas, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, instruido a los pies de Gamaliel en cuanto al cumplimiento de las obras de la ley, irreprensible.
Sí, bendecido Nelson. Estaba predestinado para la gracia. Y no solamente aquí, donde Modesto Castañeda, estuvimos donde Modesto Castañeda, estuvo en Tuluá, estuvo donde, ¿cómo es que? Reinaldo Estrada, que Reinaldo habla de gracia y ahora ya ni pastor le gusta que le digan, sino doctor Rey Estrada. Y así, muchos pastores que de la gracia. Se vino otro apóstol, tuvieron diferencias con el apóstol Victorio García Barbón y vino otro apóstol, ¿cómo es que llama? Bendecía ley. El que está dirigiendo ahora los pastores de gracia. Ese, Basilio Patiño. Mira que esta iglesia no arrancó a buscar un pastor. No, vámonos por de X o Y pastor. No. Dios nos ha llamado a la obra y nosotros la vamos a seguir. Cada quien está aportando su granito de arena, pero mirando al autor y consumador de la fe, como leíamos ahora en 2 de Corintios. Y entonces eso es mantenernos genuinos. Ya no miramos a los hombres. No necesitamos que los hombres nos impongan la mano. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Dios nos está preparando para mantener una comunión íntima con Él. Por eso nosotros no oímos sino la voz de Él. No escuchamos sino la voz de Él. Afinamos nuestro el oído interior, el oído espiritual donde Dios nos habla. Amén, bendecidos. Vamos al libro de Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Ahora hablaba yo con la bendecida Piedad de que uno con la unción no debe ser presuntuoso, como infortunadamente muchos hermanos hay veces pretenden ser. Que uno hay veces tiene un dolor, pues uno en la fe primero declara la palabra y ora, pero si el dolor persiste, pues ya la cuestión es de ir al médico. Similar está sucediendo aquí. ¿Tenían qué? Hambre. Bueno, y Jesús no fue el que multiplicó 5,000 panes y 5,000 peces y sobraron, con las sobras llenaron canastas, porque estaba permitiendo que ellos tuvieran hambre aquí. ¿Para qué? Para una enseñanza a los religiosos. El 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es legal hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era legal comer, ni a él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día del reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay una palabra que la gente no le pone mucha atención, y esa palabra se llama propiciación. Y esa palabra es la que nos sustenta la unción todo el día con esa palabra. ¿Por qué? Les ponía un ejemplo allá. El apóstol Pedro dijo algo no coherente en santidad, pero hubo algo sobrenatural en la vida de un hombre que ni siquiera lo estaba pidiendo. Y así en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque si nuestra mente anduviera llena de los pensamientos de Dios, nosotros no correríamos por las cosas del mundo. Manejaríamos mal la vanidad, manejaríamos mal las emociones. ¿Sabe qué nos guarda de que se manifieste la iniquidad en nuestras vidas? La propiciación de Dios. ¿Cuál es esa propiciación? Pues el cuerpo sacrificado y la sangre derramada de su Hijo. Él nos presenta delante de Dios. Porque es que la unción nos lleva a ser realistas con nosotros mismos. Si es por nosotros, nosotros no merecemos nada delante de Dios. Porque seamos sinceros, el sistema aprieta y nosotros corremos para el sistema. El sistema aprieta y nosotros corremos a lo que el sistema dice. Porque hay veces somos hasta perezosos para orar. Vemos la situación y ni siquiera confesamos palabra para eso. Porque estamos cabezones de las cosas del sistema. Por los títulos que el sistema nos ha impuesto. Por las posiciones que el sistema nos ha impuesto. ¿Ya? Yo soy abogado, pero soy cristiano. Pero vivo enredado en las cosas del mundo. Porque no tenemos abogado con Dios en nuestro Señor Jesucristo. No se movió la unción en el rey Salomón cuando le fueron dos mujeres que habían parido las dos mismas. Y la una ahogó el hijo dormida y fue y cogió el de la otra. ¿Ya? Y la unción se movió en Salomón. Tráeme el niño acá. Para que se acabe el problema entre ustedes dos, venga acá y le partimos aquí y le damos la mitad a cada uno. La verdadera madre dijo, no, que se quede ella con él, yo prefiero a mi hijo vivo, así no esté conmigo. Sabiduría de Dios, que vino a un hombre al cual Dios le dijo, por cuanto no me has pedido oro, ni riqueza, ni plata, sabiduría. Y no habrá hombre más sabio que tú, ni antes ni después. Le cuento que ahí incluyó a Jesús, porque le dijo que ni antes ni después de él, ni antes ni después de ti. Y Jesús no era la fuente de la sabiduría, no dijo yo soy el pan del cielo, yo soy la luz del mundo. Entonces ahí uno entiende la palabrita que nos enreda la lengua. ¿Cuál es? Antropomorfismo. Eso es un antropomorfismo de Dios en esa expresión. Porque mira a Salomón todos los errores que cometió. Mire, todos los errores violatorios de la ley. La misma propiciación que sostuvo a Salomón para que dejara escribiendo esos libros, es la misma propiciación que nos sustenta hoy por las múltiples ocupaciones diarias. Por eso para mí es tan importante esa palabra. Como dijo el publicano, cuando el fariseo se jactaba de cumplir los ritos, ¿qué dijo él? Se propició a mí, porque yo ni siquiera pienso en eso. Esa propiciación, en esa propiciación es la que la unción se mueve. Porque este personaje va a acusarnos allá para operar. Pero a medida que por ejemplo, el reto que la unción nos puso a aceptar aquí y la disposición y la convicción de que no ha sido derramado en la gracia ni no ha sido revelada en vano, es la que nos tiene aquí. Eso es lo que los tiene congregados a cada uno aquí y que por la gracia de Dios están escuchando.
esa unción, ese propósito de Dios. Porque hay múltiples y miles de ocupaciones, pero no estamos tomando el espacio de tiempo para estar aquí. ¿Por qué? Por el compromiso, la convicción de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y quiere más, es que quiere manifestar más, mucho más inimaginablemente. Ni nos lo alcanzamos a imaginar. Ni nos lo alcanzamos a imaginar qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Y lo va a hacer, porque lo dijo el Todopoderoso. Y el Todopoderoso fue el que habló, porque Él sí conocía la situación. Yo iba y oraba y yo, ojalá el pastor hoy se levante, Padre, y declaraba la unción con el bendecido, pero yo quería que Él siguiera siendo mi pastor y cada uno de nosotros. Y los que tuvimos la oportunidad de verlo, íbamos y orábamos allá. Pero Dios tenía otro propósito, y era usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos de Dios vivo, para que su gracia no fuera en vano. Amén, bendecidos. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto nos hemos hecho tardos para oír. Estamos hablando de la propiciación, porque a pesar de que nosotros nuestra prioridad es pues cuando ya asumimos una familia, pues levantar hijos, atender al esposo o la esposa, conforme sea la circunstancia o la familia, o el trabajo, o alcanzar un título, lo cual va a ser temporal. Entonces, dice, por cuanto el 12, por cuanto debiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que la palabra que Dios no habla no es en vano. Porque debiendo ser ya maestro, vuelvo al 12, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de qué. De las palabras de Dios. ¿Cuáles son las palabras de Dios? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados. Sed santos porque yo soy santo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan que bajo del cielo. El yo soy es muy importante en la vida de cada uno. Sí, bendecido Nelson. Yo soy el que soy a la hora que soy. Es correcto la expresión del hermano Nelson. Entonces, en la obra que tenemos que hacer aquí, yo soy primero. Yo soy instrumento del Dios vivo. Yo soy padre, pero es Dios en mí siendo padre. Yo soy madre, pero es Dios en mí siendo madre. Por eso hablamos del matrimonio. Esa palabra está mal expresada. Es un binomio. Se unen dos hombres, un hombre y una mujer. Se unen dos hombres. Ya está como la reina aquella. Mujer con mujer, hombre con hombre. Se unen un hombre y una mujer a formar una pareja. Eso es un binomio. Si no está Dios allí como prioridad, cualquier cantidad de conflictos. Porque como decíamos la otra vez, ya con el paseo del tiempo ya no se pide el favor, sino pasame, tráeme, haceme, dame. Y usted no sirve para nada, dejó quemar.
Y el tipo de parranda en parranda coge el sueldo y con cuento a la mujer, y que la mujer es la que tiene que ser buena, y le tiene que cumplir. La mujer no hace nada. Bueno, ahí se van dando. Entonces volvemos aquí. Tan importante es la palabra. Tan importante. Tengo que volverles a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis de leche, necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? No en las obras. Entonces, ahora están entendiendo el sentido de la palabra proposición. Porque nosotros ni siquiera un 10%. ¿Será que si hacemos un 10% con la palabra de Dios? Tengo que ir a pagar los servicios. Tengo que ir a pagar el arrendo. Tengo que ir a trabajar. Yo. No lo hacemos. En la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero para el uso de ¿qué? De la palabra. De la palabra. Toda labor que yo desarrolle en esta carnalidad, en santidad, en bendición. Gracias, Señor, por darme un día de bendición para hacer obras de bendición. Mi trabajo, mi estudio, mi transporte, donde yo vaya a estar, tengo que tener una mentalidad de ¿qué? De santidad, de gratitud, que Él es el que me da las fuerzas como el búfalo para desarrollar esa labor, que Él es el que me da la sabiduría o la sapienza para ser buen padre, que Él es el que da la sabiduría o la sapienza para ser buena madre. Lo mismo para los hijos. Por eso es tan importante enseñarles a Dios, no rudimentos, sino palabra. No atar a los hijos a lo catastrófico, ni llenarlos de temor, olvidando la palabra que dijo Jesús. La paz os dejo, pero mi paz os doy. Señor, me muevo en tu paz, trabajo en tu paz, pienso en tu paz, vivo por tu paz, respiro por tu paz, la que tú me diste, no la que el mundo me da, la que tú me diste. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy de lo de Dios, su palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Aquí no se habla otra cosa diferente, conforme a lo que está escrito. Entonces cada quien va tomando lo que verdaderamente el Espíritu conoce en su vida espiritual. Amén, bendecidos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en. Entonces, ¿con cuál fe? Con la fe de Dios que está en cada uno de nosotros, ministrada por el Espíritu Santo, al cual Jesús dijo: cuando yo me vaya, no les dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. La palabra de Dios viene de ¿qué es la palabra de Dios? La expresión de sus pensamientos. Ya conocemos y que los pensamientos de Dios, lo dijo por el profeta Isaías, dijo, son pensamientos de ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué cuál paz nos daba? Mi paz. Entonces, mire que desde los profetas y toda la línea de que uno miren, siempre Dios tiende a eso. Sacó al pueblo de Israel al desierto a que le hicieran ¿qué? Fiesta. Para estar en una fiesta no puede tener un espíritu contristado o amargado. Tiene que tener un espíritu ¿qué? Alegre, y eso lo produce el Espíritu de Dios, un espíritu lleno de gozo. Mire la coherencia de la palabra donde usted lo lea,
siempre es esa exhortación. El hombre es el que le mete cositas aquí. No, yo creo que debería de ser así, yo creo que debería de ser así. Para explicar la palabra de Dios tienes que tener vestiduras bordadas en oro, tienes que tener un báculo aquí y vestir perriel y no sé qué, una mitra, porque es que esa es la santidad de Dios. Qué engaño y qué mentira en que han tenido la mayoría, la muchedumbre. Lo que miramos de las iglesias, Esmirna y Filadelfia, es las únicas. Y dice, aunque ustedes para el mundo no valen nada, que sos pobre, pero tú eres rico. ¿Por qué? En obediencia. Lo experimentamos nosotros. En obediencia. La obra no se acaba. Gracias y gloria siempre a Dios por el pastor que tuvimos. Pero lo que verdaderamente es el que nos tuvo reunidos es el Espíritu Santo, que nos tuvo congregados allí. Porque el hombre era un hombre como Elías, sujeto a pasiones y debilidades. Un hombre lleno de imperfecciones, pero perfecto en adoración y reverencia al Supremo, al Soberano. Y eso fue lo que él nos enseñó. Podemos señalarle cualquier cantidad de defectos al pastor, pero en lo que sí no podemos señalarlo es en santidad, reverencia, respeto y adoración a nuestro Dios. En eso sí él fue íntegro. Y la unción nos enseñó a mirarlo allí, en esa integridad. No mirar el barro, como somos cada uno de nosotros. Por eso, cuando sale la palabra en la boca de quien sea, el bendecido Nelson Harold, sale con una convicción interior que uno a veces ni se imagina. Una palabra, la que sea en ese momento, va a convencer a una persona para un propósito específico. Es que el problema de los religiosos es que yo oré una palabra por la bendecida Isabel y se hizo el milagro. Entonces ya, no, es que el bendecido Fabio, ese es el que tiene la unción y usted no está oyendo la misma palabra. Es a todos. Sino que el Espíritu Santo usa a cada uno como Él quiere. Por eso nos muestra 5 ministerios en 2 Corintios 14, creo, con 9 dones. Y habla de esos 9 dones. Discernimiento de espíritu, don de sanidad, don de lenguas, don de profecía, don de servicio. Cada uno de nosotros podemos ser en un momento dado instrumentos del Dios vivo. No sabemos cómo ni cuándo. Nosotros únicamente en lo que debemos de estar es pendientes y fieles es en eso, en hallarnos reverenciando con nuestras acciones al Supremo y Soberano. Eso es lo que el Espíritu Santo nos exhorta. A eso es que el Espíritu Santo nos llama. A eso es que el Espíritu Santo nos tiene aquí sentados y los que están oyendo. A adorarlo a Él con nuestras acciones. Por eso nosotros debemos de, como prioridad, hoy, como prioridad, sus pensamientos, Dios, porque son pensamientos de vida y de paz. Yo aquí me muevo como el sistema me enseñó. Cuando yo estudiaba bachillerato, había un pastor de español y él blasfemaba de Dios. Y ese Dios que adoran ustedes, eso es un asesino. Eso no hacía sino matar filisteos, egipcios, eso eran masacres, niños, mujeres, ancianos. Y yo sentía un rechazo impresionante por eso. Y ese pastor me caía mal, por eso a mí no me gustaba esa materia con el Señor, por eso, por la forma en que él se expresaba, sin venir aquí a mirar quién era Dios. De oídas te había oído y de oídas mal hablaba de Dios. Y era un borrachín. Mal hablaba de Dios. Uno primero tiene que conocer a una persona para hablar. Y si puede refrenar los labios y no hablar nada, mejor, porque no tengo nada bueno que decir de esa persona. El hombre es sabio hasta cuando cierra su boca para hablar. Si no tengo nada bueno que hablar, eso es un campo de entrenamiento y no tengo nada bueno que decir de una persona, no digo nada, me quedo callado. Y más bien me pongo a bendecirla. Más bien oro por esa persona. Señor, tú la conoces mejor que yo. Tú sabes cuál es el fin, el principio del fin de esa persona.
Tú fuiste el que le permitiste existir hoy. Tú eres el principio y fin de la vida. Nadie le puede añadir un día a su vida y al propósito que está. Nadie. Hasta el día que Dios dijo, hasta ese día existe. Y hace lo que Dios dice que tiene que hacer. Así se vaya para Damasco como se fue el bendecido Pablo. O se vaya para no cumplir el propósito de ir a profetizar a Nínive como el bendecido Jonás. Me voy, no quiero. Allá fueron y lo sacaron de ese barco, lo bajaron. Venga, mi hijo, y trácate al vientre de un pez inmenso. Y allá se arrepintió, cambió su forma de pensar para hablar lo que Dios le había mandado que hablase. Y más, sin embargo, siguió en sus razonamientos. Entonces lo llevaron a una higuera de hojas bien grandes y después se las secaron para que le calentara la calva. Así, no, sí, te hace falta la hoja. ¿Cómo no voy a tener yo pesar de esta gente? Dios no le había mandado ayuno al rey de Nínive. ¿Quién lo puso? El rey de Nínive. Pero Dios no le dijo eso. Dios que dice, si se arrepintieron. Dios vio fue el arrepentimiento, no el ayuno. Y cambiaron el camino. Y esa es una doctrina que usan los que ayunan. Porque el rey del Dios mandó a Nínive a ayunar. No, Dios no lo mandó. Fue el rey de Nínive que declaró ayuno y que se vistieran en traje de silicio. Por eso es que a nosotros no nos meten los dedos a la boca así tan fácil. Porque nosotros venimos y escudriñamos. Sí, bendecido Nelson. Amén. 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 Así es. Entonces, ¿qué nos está ayudando el Espíritu Santo ahora? Hombre, que fundamentemos bien la generación que sigue. Nosotros a cualquier momento nos llama a Dios ya. 30 años aquí y apenas es que estamos aceptando compromiso con Dios. 30 años aquí sentados. Y apenas es que estamos aceptando compromiso con Dios. Tremendo rollo. Entonces entienden ahora la propiciación. 30 años aquí sentados y Dios siempre fue propicio a nosotros y no nos dábamos cuenta. Como autómatas. Lunes, antes era domingo, martes o miércoles. Viernes y domingo. Y viernes y domingo. Ahora es que ya quedó miércoles y domingo. Y ahora es que Dios ha avivado el fuego de los pabilos humeantes que éramos. Porque no veníamos y no Nelson, Harold y yo. Y el pastor. Pero el pastor era fiel. Me oigan, así no me oiga sino uno. Yo a ese uno le predico. Así fuera solo, así. Yo sé que alguien oye por ahí algo. Esa era la fe inmensa, inmensa del bendecido. No me ponía a contar aquí a ver cuántos vinieron. Gracias a Dios que nosotros no medimos ofrendas por lo que vi. Nosotros sabemos que es Dios el que Él provee. Gracias a Dios, esta es una iglesia, oiga bien, dadora, no exprimidora del que no tiene. Sabemos que Dios es poderoso para tocar corazones y hacer cosas maravillosas. Ya lo ha hecho. No somos iglesia limosnera. No andamos pendientes de tu bolsillo. Si quieres dar bien, si no también. Poderoso es Dios para proveer para las necesidades de esta congregación. A cada uno de nosotros. Esa es la fortuna que tenemos aquí. Esa es la inmensidad de la palabra propiciación. Allí sentados nosotros, por eso estoy hasta ahora, es que como que el Espíritu nos cacheteó y ¡hey, mosca! Uy, sí, pongámonos mosca, pues a ver qué. Aquí no es así de estar sentados ahí, sino vamos a ver qué hacemos. Ya en esa estamos. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, bendecida. Bien, pueda, venga, comparta aquí, bendecida, venga. ¿De qué? ¿Bendecida de cuál?
Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué nos quiere compartir allí? Uh-huh. La bendecida dice que no habíamos hecho la corrección de la fe de Dios, sino que aquí sí es la fe en Dios, en las obras. Listo. Bien. Bueno, entonces dice el 2, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron ¿de qué? De la buena, no es cualquier palabra, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Eso no va a pasar, porque fue una sola vez. ¿De qué debemos tener? La fe de Dios. ¿En qué? En su palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra, es Dios hablando por nuestra boca. Y es una palabra que el diablo no puede rebatir ni las circunstancias. Porque es la fe de Dios convenciéndonos a hacerlos. Entonces nosotros somos los que permitimos ciertas circunstancias en nuestras vidas, de escasez, de enfermedad, porque entramos en los logismos, los razonamientos humanos, y no le damos vida a lo que verdaderamente es vida, que es su palabra, y que tiene poder y tiene garantía de juramento. Aquí en Hebreos 4 lo dice, no habiendo más por quien jurar, juró por él mismo, para que por dos cosas inmutables, el juramento de su palabra. Entonces, y nosotros seguimos prioridad, ser vanidosos, y la misma Gilgal de cada año. Ya pasó las festividades navideñas, ahora nos preparamos para las festividades de Santa. No tiene nada, porque cada día la humanidad, es impresionante los videos que le mandan a uno de la maldad, de cómo matan a una persona. Miren Gaza, en Israel, eso es impresionante. Naciones allá, Ucrania, pensamientos inicuos del poderío de las armas. ¿Cómo es posible que en una región donde hay hombres, mujeres, niños, ancianos, y otro esté pensando en tirar una bomba química allá, o de pandemia, o de con qué derecho, con qué autoridad el hombre se posiciona así? ¿Con qué derecho, con qué autoridad disponer la vida de millones de personas que fueron creados para disfrutar de la creación por igual? Pero el falso poder, no, ellos se creen poderosos, y hemos visto miles de hombres poderosos fallecer, miles. Durante mis 64 años que Dios me ha regalado de existencia, he visto cualquier cantidad de poderosos pasar por este mundo, morir. Sí, Nelson. Pues ahora no mucho imperio, Rusia, cuando ese presidente, ¿cómo era que llamaba? Harold, el del tatuaje aquí, ese Gorbachov, Estados Unidos y Alemania la tenía dividida, y cayó esa potencia, un imperio que había formado ahí. Entonces, canso de ver cada día imperios.
Y uno no sabe, sí, a cualquier momento. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener como prioridad la palabra de Dios, porque allá en Filadelfia dice que la palabra nos va a guardar de la prueba que viene para los moradores de la tierra. A las iglesias no le va a tocar. Entonces, pero tenemos que estar atentos, porque ahí habla de 5 mujeres que estuvieron y fueron y trajeron repuesto de mantener su candil prendido. Las otras, no, quédame, no, mijo, ya no hay, porque si lo ve usted me quedo sin. Entonces, atentos aquí con este conversatorio. Es el tiempo, bendecida, es el tiempo. Atento aquí con este conversatorio con Dios. Señor, aquí estoy. Gracias, Señor, primero que todo por la vida. Gracias, Señor, porque me he levantado en salud. No me falta nada porque estoy completo contigo. Oye, ¿no dice la Biblia que es el incienso que agrada a Dios en nuestras oraciones? Y dice que es oración de los santos. Y esos santos no es por lo bueno o malo que yo haya hecho, sino porque Dios nos eligió para eso. Tú no estás sentado hoy aquí por casualidad. Dios te escogió, y como te escogió, te selló con la unción para que te incapacitases de no practicar otro rudimento diferente, para que abrieras tu vida espiritual y escucharas solamente su palabra. Yo no veo a la bendecida Nelly o a la bendecida Ley practicando rudimentos, como si hemos visto a otros. No digo nombres, pero sí los vi por ahí, hablando lenguas y comiendo pan con vino, cuando ya nos habían enseñado que eso no, y practicando cualquier cantidad de rudimentos. ¿Por qué? Porque es que eso da plática, el manipular la gente. Vivir de la palabra, bien difícil. Y no es que Dios no ocupe, porque Dios es fiel. El problema está en nosotros, que no somos fieles. Por eso, graves en la palabra, propiciación. Todos los días Dios es propicio a nosotros por nuestras debilidades. Amén. Gracias, Padre Santo, por este precioso tiempo que hemos tenido de congregarnos en tu nombre, en la fraternalidad en esta congregación. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Los bendigo en tu nombre, amado Señor Jesucristo, así como bendices nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has revelado hoy, Señor. Lo hemos hecho de la mejor manera posible, Señor, con que tú nos permites recibir la revelación de tu palabra. Gracias, Dios eterno, por la vida de cada uno de los hermanos presentes y los que están distantes, Señor, oyendo tu palabra. Gracias, eterno Dios de todo poder, por bendecirnos cada día, Señor, con el pan, con la salud, con los lugares de habitación, Señor, por todo aquello que nos das a administrar, Señor, por el sitio donde laboramos, Señor. Lo disfrutamos en tu paz, en tu gracia, en tu favor, Señor. Gracias, Señor, por darnos la capacidad de saber discernir entre el bien y el mal, y aborrecer lo malo y aferrarnos cada día a lo tuyo, a lo santo, a lo puro, a lo excelso, a lo divino. Gracias, eterno Dios, porque esa es nuestra vida eterna y ese es el propósito por el cual existimos hoy. Gracias, Señor, porque sabemos que de aquí no partiremos sino hasta que hayamos cumplido tus propósitos. Y gracias, Señor, por quitarnos el temor a despojarnos de esta carnalidad, para gozarnos en la plenitud de la comunión contigo. Ciertamente somos nuevas criaturas en ti, amado Señor Jesucristo, todopoderoso Dios, y ciertamente estamos sentados en los lugares celestiales contigo. Gracias, Señor, porque la palabra, Señor, que tú afirmas en nuestro corazón de vida, nada ni nadie la puede sacar, nada ni nadie nos la puede arrebatar, Señor, porque es tu obra, es tu trabajo, es tu propósito, Señor. Por eso, Señor, no recibimos en vano tu gracia, sino que nos gozamos en ella, Señor. Nos aferramos a ella, Señor,
para disfrutar a plenitud la gloria de tu presencia, la gloria de tu santidad, santificando nuestras mentes y nuestros corazones, conociendo tus buenos propósitos, conociendo tu buena voluntad en cada una de nuestras vidas. Por eso, Señor, miro a mis hermanos con respeto, Señor, con admiración, porque sé que son instrumentos tuyos, son hermanos que tú mismo purificas, que tú haces, Señor, el propósito de revelar tu palabra en sus vidas y en sus corazones. Señor, no los miro en la humanidad, los miro en la santidad, los miro en el propósito tuyo, Señor, por lo cual, Señor, los amo en el amor fraternal, como tú nos has enseñado a amarnos a cada uno, Señor. Gracias, eterno Dios de todo poder, por tus bendiciones, por la vida, la salud, el pan, el abrigo, por nuestra descendencia, nuestros hijos, Señor, por abrazarnos, Señor, cada día a todos en ese amor fraternal tan tuyo, amado Dios, que es inconfundible. Por eso, Señor, estamos seguros que nada ni nadie nos puede separar de la grandeza de tu amor y de tus propósitos para vida eterna. Por eso te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza por la eternidad. Amado Señor Jesucristo Todopoderoso. Amén, amén y amén. La gloria es para nuestro Señor Jesucristo.